Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Paradigma Cero. Mi nombre es Francisco Adrián Sen. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la mujer vampiro. Me acompaña Pedro Noguchi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En la mesa de conducción, en la mesa de control de siempre Emilio Adrián Sen. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y Ricardo Marcelo. Buenas noches. Tenemos un invitado muy especial en esta oportunidad. Vamos a comentar un poco sobre él, pero primero quiero conversar con Pedro un poco sobre cuáles son los casos más conocidos de vampirismo aquí en la historia. Bueno, casos sobre vampirismo han habido muchos, ¿no? Muchos van a decir, en primer lugar, ¿son reales? ¿Este tema existe? Al margen de eso, vamos a hablar sobre el mito del vampiro, ¿no? Claro, ¿cómo se origina? ¿Cómo se origina el mito o más o menos dónde se lo ubica en la historia? Porque casos de vampirismo han habido desde hace mucho tiempo, pero lo que la mayoría ha coincidido es que la sitúan en Europa Central, en el siglo XIV, cuando las plagas empezaban a azotar a las comarcas y muchos de los casos enterraban a las personas cuando todavía no habían muerto. Entonces, cuando después las exhumaban, las encontraban con producto de la misma enfermedad, con un líquido, pues los fluidos del cuerpo o también en la mortaja, y la razón era porque muchos de ellos habían querido escapar tal vez del ataúd. Asociaron esto como que estaban resucitando y que durante las noches salían de sus tumbas a perseguir a los pobladores, a alimentarse de su sangre. Este mito comenzó a correr a través de toda Europa, ¿no? Entonces ya se crea más o menos ahí un personaje que viene del más allá a acosarnos. Acosar a los vivos. Sí. Luego, las influencias que se unen a la concepción europea también vienen de Islandia, ¿no? Que ellos tenían su propio nombre también para llamar a los vampiros islandeses, que eran los Draugars. Los Drogars, claro. Perdón. Aunque hay otros que también lo sitúan en que hay historias muy antiguas que provienen de China, ¿no? Entonces, como ves, tiene muchas ramificaciones encontrar el origen, ¿no? Lo que sí coinciden todos de que el término mismo del mito del vampiro, la palabra vampiro, ¿no? Fue acuñado por Agustín Calvet en un tratado que él hizo sobre el tema en el siglo XVIII. Ahora, si hablamos de los vampiros más famosos en la historia, o los que la mayor cantidad, pues, de escritores han sido inspirados, podemos hablar, pues, del famoso Vlad el Emparador, que fue un príncipe romano, el príncipe de Valquiria, que él, para evitar la invasión de los otomanos, utilizaba métodos bastante drásticos, como era el empalamiento, que era prácticamente ejecutar a las personas, pero lentamente, con un tronco a lo que previamente se le había sacado una afilada punta, de tal forma que los cuerpos, cuando estaban en posición vertical, iban descendiendo, y en muchos de los casos salía por la boca también esta especie de lanza. Se cuenta una muerte terrible. Terrible, porque ni siquiera era una muerte inmediata. Lo que se cuenta es de que Vlad utilizaba a su misma gente para ejecutarla y colocarla como señal para los enemigos, lo que les podría suceder si atravesaba su territorio. Por eso se hizo esa fama de sanguinario e incluso de vampiro, ¿no? Y Bram Stoker recoge todos estos hechos para inspirarse en él, para Drácula, hacer su novela, Drácula, ¿no? Eso es lo que también se cree que fue el personaje, ¿no?, con el cual se inspiró en lo que después lo llamó como Drácula, ¿no? Tenemos otro personaje también, que es Elizabeth Bathory, que es una condesa húngara, ¿no?, que vivió entre 1560 y 1614, ¿no? Ella ostenta el dudoso honor de tener el récord Guinness de mayor cantidad de asesinatos. Se dice que se mató o asesinó a unas 650 o 630 o 650 doncellas para extraerle la sangre, con el cual utilizaba para bañarse y beberla
supuestamente para mantener su eterna juventud, ¿no? Hay otros casos también menos conocidos, como el de Yuri Grande, que es un hecho que ocurrió en Kringa, que es un pueblo, antiguo pueblo de lo que ahora es Croacia, ¿no? Él sufrió una enfermedad y el momento de que él muere, lo sepultan y se dice que resucita al día siguiente. Todos estos casos están documentados. Durante ese lapso, durante 16 años, empezó a acosar a toda la comarca. Los pobladores aterrorizados decían, pedían a las autoridades pues que pongan freno a este hecho, pero no sabían qué hacer, hasta que un día se amotinaron, o mejor dicho, se organizaron, desenterraron, exhumaron el cadáver de este campesino, y en lugar de la técnica conocida de clavar una estaca, lo que hicieron fue decapitarlo y realizarle un exorcismo para detener todos estos ataques. Entonces era una época convulsionada donde ya empieza a haber una especie de psicosis por el vampirismo, ¿no? A tal punto que a las personas que se les tenía sospecha de que eran vampiros, cuando fallecían, incluso se las obligaba o a encadenarlas o a colocar una especie de rejas en las tumbas para que no escaparan en las noches. Había que tomar medidas al respecto, medidas para que no se levante. Así es. Hay otro caso también, como el de Petar Blachowicz, que eso ocurrió en el siglo XVIII, en Kisilova, lo que era Serbia, ¿no? Igualmente, después que falleció, en el lapso de una semana mató a 9 personas, cuyos cadáveres fueron encontrados en sus camas con rastros de sangre, la garganta abierta o aplastada, ¿no? Igual, la gente en una época de pánico, finalmente fue a la tumba, lo sacaron, también lo decapitaron. Lo empalaron, así como hacía el conde Blatt, y lo quemaron, ¿no? Para que ocurra esto. Las autoridades, debido a la gravedad del caso, no tomaron ninguna acción contra los autores, porque no sabían cómo tratar este tipo de temas, así que quedó impune, ¿no? Impune entre comillas, ¿no? Porque habían matado a un muerto, eso no tiene sentido, ¿no? Y así más o menos vamos avanzando en la historia. En pleno siglo XXI se dice que también existen vampiros, pero ya no tiene nada que ver con estos mitos, sino que ya son personas que, digamos, están mucho más organizadas y requieren de la sangre por una necesidad biológica o fisiológica, ¿no? Creo que se denomina el mal porfiria. La porfiria muchas veces se confunde con el tema del vampirismo. Sí, claro, ellos necesitan, pero ellos no creen en lo paranormal, no son muertos que vienen de sus tumbas, no, sino que es una necesidad la de poder utilizar la sangre para poder controlar esta enfermedad que tienen, ¿no? Uh-huh. Y yéndonos más acá, aquí en Perú, ¿cuáles son los casos más sonados que hayas escuchado sobre el vampirismo? Bueno, dentro de los casos, hay casos que son poco conocidos, y justamente nuestro invitado nos va a contar un caso bastante espectacular, pero dentro de lo que se tiene conocimiento público, el más conocido es el de Sarah Ellen, uh-huh, que cuenta la historia. Todo esto empezó en realidad en el año 93, cuando en un programa tipo talk show de Cristina Saralegui, ¿no? Un programa de esta conductora cubana que estuvo, claro, creo que desde Miami para toda Latinoamérica, invitó a un supuesto experto en vampirismo, y fue allí donde anunció, mejor dicho, divulgó la historia de Sarah Ellen, que ella era, digamos, una de las 3 novias del conde Drácula, y que fue condenada a muerte por prácticas de brujería, hechicería, ¿no? Y cuyo cadáver después fue negado por las autoridades eclesiásticas a ser sepultado en Inglaterra. Todo esto ocurrió en Blackburn. Ahora, la historia empieza cuando ella dice que lanza una maldición que iba a regresar 80 años después de su muerte para vengarse de todos aquellos quienes la habían acusado. El esposo, John Roberts, empieza a buscar de puerto en puerto un lugar donde pueda sepultar a su esposa, y todos le negaban justamente por el temor a que se iba a levantar, uh-huh, hasta que finalmente llega al puerto de Pisco, que por una cantidad de 25 chelines, algo así, aceptan sepultarla en el cementerio local. Eso es lo que cuenta la historia. Yo recuerdo muy bien esa época porque hubo una conmoción a nivel de la prensa. No recuerdo exactamente qué día fue, pero esa noche
cuando supuestamente a las 12 iba a levantarse, habían miles y miles de personas esperando ese suceso. Inclusive vinieron cadenas internacionales para cubrir el hecho, chamanes, brujos, pitonisas. Sí, yo recuerdo a los chamanes, a los brujos, ahí haciendo guardia para detener al vampiro que se iba a levantar, iba a asolar. Y todo el mundo después se atribuía de que no se levantó gracias a sus rituales. En fin, todo eso contribuyó pues a aumentar el morbo. Luego empezaron incluso a ver apariciones, supuestas apariciones de las personas de Pisco, que decía que la habían visto porque se venía a llevar a los adúlteros, a los hombres solitarios que no se portaban muy bien estando casados, ¿no? Y entonces ya le ves que comienza a distorsionarse el mito con una especie de tendencia moralista. Ahora, este mito tiene bastantes contradicciones en realidad, porque, como acabamos de decir, Drácula es un personaje ficticio. Exactamente. ¿No? En segundo lugar, dice ella, muere en 1913, una época cuando ya no se aplicaba las condenas por brujería. La última fue, me parece, en 1615, algo así, por un famoso caso que hubo en Inglaterra. Entonces era improbable que haya sido condenada en esa época. Es más, hay otro dato adicional, que en el programa Zona de Miedo del año 2011 se realizó un programa justamente sobre este mismo tema de Sarah Ellen, y dentro de las investigaciones históricas se encontraron la partida de defunción de Sarah Ellen, como que había muerto realmente en Pisco con esta fecha, ¿no? Pero encontraron, y la causa de la muerte había sido paro cardíaco. Pero lo interesante es que también encontraron la partida de nacimiento del hijo de Sarah Ellen, que había nacido en Pisco, que había nacido 6 días antes de la misma muerte de Sarah Ellen. Quiere decir de que ella nunca fue condenada en Inglaterra, llegó viva al Perú, llegó porque era cuñada de un inglés que era algodonero, tenía negocios de algodón en Pisco, ¿no? Entonces ella vino con su esposo a visitarlo, y simplemente tuvo problemas, parece, durante el viaje y falleció acá. Eso está documentado en registros de la municipalidad de Pisco, ¿no? Incluso tuvo un hijo, ¿no? Entonces se desbarató todo. Pero eso nos enteramos mucho después, gracias también a la investigación de un diario inglés que hizo todo el seguimiento y también trajo por tierra toda esta leyenda, ¿no? Entonces podemos decir que Sarah Ellen es un mito. Totalmente. Aunque hay personas que todavía le tienen mucha fe y lo han considerado su tumba como un santuario. Lo bastante curioso es que después del terremoto del 2007, un fuerte terremoto en Pisco, correcto, ella estaba sepultada en un cuartel, o sea, en un nicho. Cayeron todas las tumbas o los nichos alrededor, menos la de ella. Tal es así que ahora le han hecho un mausoleo exclusivo para su tumba, donde recibe cientos de visitantes que le ponen flores, le oran, le piden favores, ¿no? Es una nueva santa, ¿no? Hecho curioso. Hemos anunciado el programa como el caso de la mujer vampiro. Entonces yo te pregunto, Pedro, ¿cómo es que te enteras de este caso que vamos a anunciar? La mujer vampiro de Barranco, ¿no? Es un caso bastante interesante, donde en el año 2016 el programa Viaje a otra dimensión del doctor Anthony Choi, un saludo para él, justamente a raíz de una serie de llamadas realiza el programa, porque habían habido testigos que más o menos entre la década de los 90, puede ser del 92 al 93, hay personas que afirman haber visto a una mujer vampiro. Y bien curioso, porque es la misma época donde supuestamente Sarah Ellen debió resucitar. Uno puede decir, pues bueno, los medios de comunicación contribuyeron también a esa psicosis colectiva, ¿no? Pero hay datos bastante precisos de estos testigos, y muchos de ellos han sido taxistas, ¿no? Que incluso la han tenido dentro de su vehículo, ¿no? Entonces, las cosas empezaron a aumentar en el sentido de testigos de esa época, de antaño, ¿no? Y empezamos a seguir el caso, y conocimos ahí ya al invitado de esta noche, ¿no? Que también él tuvo su experiencia personal, que es bastante interesante, ¿no? Pero vamos a ver ahora en este momento un extracto de una de las llamadas de los oyentes del programa que realizó en esa época, hace 2 años, al programa Viaje a otra dimensión, donde trataron precisamente el tema de la mujer vampiro de Barranco.
Yo soy taxista, ¿ya? Tengo ya taxiando 23 años realmente. Más o menos por allá por el año 91, 92, en el tiempo que estaba Fujimori. Estaba trabajando en la Amanecida, porque he trabajado 12 años en la Amanecida. Me acuerdo que una vez estaba por Barranco y me para una chica, como a las 2:30 de la mañana. La veo parada ahí en un sitio donde vendían sándwiches, en la avenida Bolognesi. Y yo me acuerdo que eran como a las 2:30 de la mañana, era un jueves, si no me equivoco. Cuando doy la vuelta por ahí por la avenida Lima y entro a la avenida Bolognesi, veo una chica que estaba con una minifalda y una blusa. Y me para. Al momento que me para, yo solamente le miro para preguntarle a dónde iba, ¿cierto? Y me dice que la lleve a los Cedros de Villa. Pero ella estaba con un sándwich en la mano. ¿Cuánto me cobras? Tanto, le digo yo. Allá vamos, y se sienta adelante, como nunca una chica se sienta adelante. Empiezo a avanzar, me dice, pero tienes que ir por esta calle de acá. Y yo le digo, por esa calle yo no voy porque es un poco peligrosa, le digo, no me gusta entrar por ahí. Y me dice, no te preocupes, porque mira, estoy llevando un sándwich que es de hermana que está esperando en la puerta de su casa. Ya entré por ahí por la avenida y estaba todo oscuro, ¿no? Y me dice, acá sobreparé, y me dijo, no está mi hermana, vamos, me dice. Y empiezo a avanzar un poco y me dice, ¿alguna vez tú has comido carne humana? Y yo agarré y le dije, ¿qué? ¿Qué tal pregunta? ¿Qué estás hablando? Le digo. Sí, y yo le sigo la corriente, ¿no? Digo, sí, he comido carne humana varias veces, es rico, le digo. Y ella me dice, no te rías porque te hablando en serio, me dijo, te puso seria. Yo agarro y le digo, oye, ¿qué estás hablando? Y me dice, mira, tengo sangre en mi mano, me dice. ¿Ya? Y cuando miro su brazo, estaba todo lleno de sangre. ¿Qué estaba lleno de sangre? ¿Sus brazos, sus manos? Su brazo, sus manos. Sus brazos y sus manos. Sí. Pero tú no habías visto eso cuando estaba parado. Estaba normal cuando subió. Y agarra y me dice, ¿has escuchado hablar de los vampiros? Me dijo. Y ahí sí, cuando yo me puse medio bravo y volteaba a mirarla. Sí. Y ya no era una chica, era una vieja horrible. ¿Qué cosa? Y le miré el cuello, y en el cuello tenía como unos arañones, como si hubiese peleado con alguien. Y yo realmente me asusté, ¿no? Lógico. Y agarré, y como estaba, en ese tiempo estaba el banquete ahí donde estaba la base federal, ¿cómo se llama? De los cuarteles, ¿no? Claro, ahí estaba cerca de Las Palmas. Claro, pues agarré y salí embalado, pasé el colegio Buren embalado, y estaban las tanquetas y paré en seco ahí, ya. Y los militares se me acercan. Y le digo, bájate, le digo. Y me dice, no me voy a bajar, me dice. Te le digo, y ya le hablé lisuras, y el amigo de vuelta, y de vuelta era una chica. Y después, el militar me dijo, ¿qué pasa? No pasa nada, amigo, se está bajando. Salgo de ahí, y de ahí, donde la dejé, a donde estaban vendiendo los sándwiches, está como 7 cuadras. Salí empalado y te pasé por ahí. Cuando paso por el lado de los sándwiches, de vuelta estaba parada ahí. ¿Estaba nuevamente parada ahí? Estaba parada ahí. ¿Y cómo llegó del punto ese a no me explico. No me explico. Y yo la miro y me sonríe. Salgo embalado y me voy con dirección para mi casa, pero yo dije entre mí, no voy a ir a mi casa porque de repente va a conocer mi casa. Claro. Sigo embalado, avanzo como unas 10 cuadras y en una esquina estaba parada. Seguí de frente y me fui hasta la otra base que está en Surco, el Palmar, de la FAP. De la FAP, claro. Y ahí, como yo tengo conocidos, de los militares eran mis patas, mis amigos, me paro ahí, pero como me han visto todo blanco, ¿no? Asustado, pálido, ¿no? Y me cuadré y me dijo, ¿qué pasa? Me dice, no pasa nada. Dice, ¿me puedo quedar? Quédate acá, no te preocupes, quédate acá. Ya me quedé ahí hasta que amaneció. Y lo curioso de todo esto es que después de eso pasan como cerca de 3 meses y me voy a la casa de mi enamorada, la que era mi esposa, ¿no? Teníamos una amiga en común los dos, ¿no? Fuimos a visitarla. Para eso su papá de la amiga esta de mi esposa era un señor que manejaba tráiler. Él repartía cerveza a provincias. Estábamos ahí conversando con su amiga en la sala y su papá estaba en la cocina. Cuando tocan la puerta, sale la amiga de mi esposa y era un amigo del señor. Y le pregunta por su papá y le dice, sí, señor fulano, pase, le dice. Y entran a la cocina y cuando en eso yo escucho que los dos señores estaban hablando, y el que había llegado le pregunta al papá de mi amiga, oye, ¿tú sigues llevando cerveza a provincia? Dice, sí, claro. Y le dice, oye, ten cuidado cuando pases por la zona de Barranco, porque hay una mujer vampiro. Y el señor dice, estás hablando de tontería. Le dice, no, de verdad, hay una mujer vampiro en Barranco, parando por Barranco siempre, todas las noches. Y le empezó a contar y yo estaba adentro escuchándolo, pero yo no intervine porque ellos estaban adentro, ¿no, señores? ¿Y le contó la misma historia que a ti? Parecida, algo similar. Bien, acabamos de escuchar el testimonio de uno de los oyentes del programa Viaje a otra dimensión, donde precisamente está contando su experiencia que tuvo con esta extraña mujer que aparecía en Barranco en esa época, ¿no? Curiosamente, también conocí después a una persona que es periodista y que a raíz de
de los sucesos que tuvo durante su labor, se cruzó con una serie de hechos misteriosos hasta el punto que llegó a investigar muchos de estos casos, ¿no? Está con nosotros Carlos Vale. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Buenas gracias noches, Carlos. por haberme Buenas noches. invitado. Gracias a ti por venir. Carlos, tú nos estabas comentando que también habías realizado un seguimiento de otro caso de vampiros acá cerca de Lima. Sí, pero eso pasa, bueno, a mí me contacta el alcalde del distrito en Pachacamac cuando fuimos a grabar una telenovela. Yo en esas épocas, en el 1995, trabajaba en un canal de televisión y a raíz de hacer los grabaciones previas cerca al cementerio, él nos comentó de que había una tumba que habían exhumado años antes, posiblemente unos 5 o 10 años antes, con motivo de el nuevo cementerio, y habían querido trasladar los nichos, ¿no?, los féretros al nuevo, y se encontraron con un féretro que estaba recubierto de plomo y cobre y estaba todo encadenado, y nadie en todo el pueblo sabía qué es lo que podía haber contenido, ¿no? Nadie sabía quién lo había puesto ni cómo, ¿no? Y cuando lo abrieron se dieron con que era una monja, y claro, obviamente era un esqueleto, ¿no? Eso sí, de una monja con todos sus vestidos propios de ella, pero tenía colmillos el esqueleto, y tenía las manos enroscadas en una estaca que le atravesaba el esternón, y entre las manos también tenía un pergamino de piel de cabra que estaba escrito en latín por ambos lados. Este pergamino estuvo muchos años en la municipalidad de Pachacamac, pero nadie sabía más del asunto. Yo investigué y encontré que en el año 1630 había existido un antiguo convento, que no es el convento benedictino que ahora existe en Pachacamac. Es otro convento. Sí, es un monasterio ya del 1900 para acá, para nuestra época. Uh-huh. El otro es un convento que dejó de existir hará unos 200 o 250 años. Ya no queda nada, porque donde estaban las ruinas ahora hay un conjunto habitacional, pero la única explicación es que haya venido de este convento, y nadie sabe lo que decía el pergamino. Yo en esas épocas, obviamente, como hasta ahora, no sabía latín y no conocía a nadie que lo supiera, pero lo vio un montón de gente, inclusive tomaron algunas fotos, pero nadie de esa época está ahora todavía en el sitio, ¿no? Han emigrado, ya se jubilaron o ya fallecieron, entonces no hay cómo preguntar a los que hicieron la exhumación, ¿no? O sea, a mí me la cuenta el alcalde de la época Carlos Ardiles en 1995, pero yo creo que la exhumación fue a principios de los años 80. Ya no existe nadie que pueda contar la historia vivo, a eso me refiero. O sea, no se sabe si el pergamino está todavía en la municipalidad o la tuviera. No, yo le estoy buscando la ruta, porque no creo que haya desaparecido. Alguien lo tiene que tener. Solamente es cuestión de seguir investigando hasta encontrarlo, ¿no? Para poder descifrar lo que dice, de dónde viene, porque ahí está la historia, claro, de esta monja que fue enterrada con una estaca en el pecho. ¿Y el cuerpo de la monja? Les dio miedo, entonces volvieron a meterlo en el ataúd, que estaba totalmente revestido, me dijo, de cobre, de plomo, soldado en plomo y con tachuelas de cobre, y estaba hermético, encadenado. Inclusive cuando lo abrieron, nadie sabía por qué estaba así. La monja estaba envuelta en cadenas también, y para poder sacar el pergamino y la estaca tuvieron que romper las cadenas, ¿no? Entonces les dio miedo y la volvieron a meter en el mismo sitio. Yo he visto la tumba, no tiene ninguna inscripción, y volvieron a cerrarlo. Lo único que quedó es el pergamino, que estuvo por lo menos 5 o 10 años en la municipalidad de Pachacamac. ¿Y el ataúd? Está ahí todavía en el antiguo cementerio, está enterrado. Yo sé la ubicación. Uh-huh. Sí. Interesante, ¿eh? Ese es el caso más sólido de vampirismo real, uh-huh, ¿no? Como tú dijiste,
La historia de Sarah Ellen solamente es una leyenda, es un rumor popular. Así Lo es. otro es como los vampiros que han encontrado en las canteras de Italia, por ejemplo, ¿no? Que tienen un ladrillo metido en En la boca. la boca, ¿no? En la mandíbula, ¿no? Es algo mucho más sólido, más real. Sí. Cuéntanos un poco sobre la historia de Barranco, de estos asesinatos que ocurrieron en los 90s. Bien, profundizando un poco más en el tema, Ajá. yo comencé a trabajar en Canal 13 en 1990 en el área de control maestro en tráfico. Entonces yo era el que colocaba las noticias al aire. Entonces a mis manos llegaban todas las noticias, sean buenas o malas, y me acuerdo perfectamente que entre 1990 y 1992 o 93 comenzaron a aparecer una serie de asesinatos a hombres de mediana edad, imaginemos 30 años, y siempre en las playas de Barranco, desde Barranco hasta Aguadulce. Generalmente ocurrían los domingos en la noche. Fin de semana. Fin de semana, de domingo para lunes, pero no fin de semana viernes, Ok. fin de semana domingo, en la madrugada del lunes. Entonces, después de varios asesinatos, no me acuerdo si serían 4, 6 o 8 asesinatos, yo le tomé un interés particular. Primero porque yo hasta esa época era escéptico por completo. Entonces mi interés era totalmente científico y periodístico. No creía en nada de las cuestiones paranormales. Aunque bueno, era mucho más joven y tenía muchísimo interés en aprender. Entonces, después del cuarto asesinato, comencé a ir al Mirador y al Puente de los Suspiros en Barranco hacia las 10, 11 de la noche y me quedaba hasta la 1, 2 de la madrugada, yo solo, y viendo a ver si podía ver alguna pista, encontrar algún rastro, lo que sea. Bueno, la gente del lugar decían que era una mujer la asesina. Antes que entres ¿No? a la parte de los detalles que viviste, Ya. quería preguntarte, ¿hay forma de corroborar esos asesinatos que ocurrieron en la época? Sí, sí. Lamentablemente no están en internet, pero sí Claro. están en los archivos de criminalística que están en el Archivo General de la Nación. Y es cuestión de hacerle un seguimiento, pero demora meses. Buscar en todos los diarios de la época, porque salían en las noticias, eran las noticias diarias, ¿no? Y el peritaje policial de la época que Arrojó que nunca encontraron al asesino. Solamente después de que yo la vi cara a cara, cesaron los asesinatos hasta el día de hoy. Pero ¿qué decía la policía en la causa de la muerte? Estaban degollados. Todos Degollados. tenían un corte en la garganta de oreja a oreja y les habían extraído la sangre por completo. Lo curioso de esto es que estaban completamente blancos. Yo los vi y eran blancos extremos. ¿Como Era ahogados? como si los hubieran drenado la sangre. Mm. Y esto es la única parte que no tenía explicación para la policía. Bueno, comenzaron a correr algunas hipótesis de rumor que decían que eran como el pistaco, que te saca las grasas, qué sé yo, bueno, algo parecido, ¿no? Pero eso son leyendas de la sierra propias, ¿no? De la selva, de sitios rurales, Así es. pero no en el centro de Lima, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Y nadie sabía, lo que sí sabían es que era una mujer. O sea, habían recogido los testimonios de los vecinos de Barranco, de la gente que andaba en las playas, de las parejas de enamorados, y todos decían que era una mujer de pelo negro. Eso sí. Entonces yo comencé por ahí. Y comencé a ir, después del cuarto asesinato, fui todos los domingos a Barranco, durante 4 domingos. Y siguieron habiendo asesinatos. Pero el último domingo fue el peor día de mi vida y hubiera querido nunca haber ido. ¿Qué fue lo que pasó? Esta situación fue tan traumática para mí que yo no, después de lo que ha pasado, de lo que voy a contar, yo no he regresado a Barranco hasta después de 20 años. Un domingo salgo del canal como a las 10 de la noche, me voy a Barranco de frente y comienzo a caminar, estaba lleno de gente, me voy hacia la iglesia, atravieso el Puente de los Suspiros y en esa época, ahora ya no hay, habían picaroneras Sí, en me el acuerdo. mismo puente. Debajo del puente habían picaroneras, anticucheras. Sí, ahora ya no hay. Ahora ya no hay, Ahora ya pues. no hay. Entonces, yo comienzo a caminar
1, 2, 3, 4, 5, no sé, 10 vueltas. Y como a las 12 de la noche, una picaronera me dice, oiga jovencito, porque yo en esa época era mucho más joven, por supuesto, ¿no? Me dice, usted está buscando algo que no debería. Entonces yo le digo, señora, ahora lo cuento con gracia, pero en esa época era bastante fuerte. ¿Y usted cómo sabe que busco algo? Ah, porque tiene pinta de periodista. Sí, le digo, trabajo en el Canal 13. ¿Y qué estás haciendo acá? Estoy buscando a la mujer que está matando a todos estos hombres todos los fines de semana. Sí, me dice, pero hijito, yo que tú me voy a mi casa, porque esa mujer es una bruja. ¿Y usted cómo sabe? Entonces comencé a poner atención. Y me dijo, mira, yo tengo más de 60 años. Creo que me dijo 66. Y me dice, yo la he visto cuando era niña, cuando era chiquita. Mi mamá también vendía picarones y mi abuela también, aquí, en el mismo sitio. Y yo la vi una vez. ¿Quieres que te cuente? Sí, claro, le dije. Entonces me senté al costado y mientras, claro, le iba comprando picarones para que me cuente la historia, muy alegremente, pero ella lo contaba muy seria. Y me dijo, esa mujer era una bruja allá por los años 30, entre el 29, 30. Me acuerdo que fue antes de Sánchez Cerro, del gobierno Sánchez Cerro. Eso sí me acuerdo que me había contado. Y me dijo de que ella había hecho un pacto para ser siempre joven, pero el precio de ese pacto era la sangre de hombres jóvenes. Entonces me dijo de que aparenta tener 25, 26 años, quizás 30, pero si la ves de cerca le ves la edad real. Y es una mujer de más de 90 años. Y me dijo, yo no me le acercaría. Y yo siempre vengo con mi rosario acá y rezo acá y nunca nos quedamos a más de la 1. Antes de las 2 de la mañana ya no queda ninguna vendedora. Yo te sugiero que te vayas a tu casa. El que busca, encuentra. Pero yo era, bueno, terco en esa época, ¿no? Era muy joven, ¿no? No me di el riesgo. Entonces continué caminando y caminando y caminando hasta que comenzaron a desaparecer todos los vendedores. Se fueron yendo los vendedores de golosinas, los ambulantes, las picaroneras y la misma gente, y me quedé solo. Aquí quisiera interrumpirte un poco para poner en contexto, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Lima en esa época no era como la Lima de ahora, que tiene mucho mayor movimiento nocturno, inclusive claro, hasta domingos en la noche. No, era mucho menos. Era época del terrorismo, acuérdate. Sí, claro. Había incluso militares en las calles, sí, por el tema del terrorismo, mucha vigilancia. Hasta cierta hora Lima se volvió una ciudad solitaria, ¿no? Una ciudad fantasma. Fantasma, sí, o sea, imagínate un domingo en la noche. No había el movimiento que hay ahorita. No, para nada. No existía. Nada, no existía. Entonces, ahora tú vas a Barranco en ese mismo parque a las 3 de la madrugada y el tráfico de autos y taxis. No, en esa época te parabas en el parque y pasaba 1, 2, 3 taxis. Sí. Sí. No había nadie en el parque. Asaltaban inclusive, era peligroso, oscuro. Era muy diferente, no había cámaras de seguridad, no había la tecnología, no había serenata tampoco. Claro. Entonces yo me quedo en el parque y me dieron las 2 de la madrugada, ya no había nadie. Me quedé yo solo parado en el Puente de los Suspiros y no había un alma. Entonces comenzó a hacer frío y dije, bueno, esta es la última caminada que doy, mi última ronda, y como ya no hay nada, decepcionado dije, me voy al canal. Entonces yo trabajaba de madrugada en esa época. Entonces sigo caminando, paso por el costado de la iglesia y vi por primera vez en mi vida, bueno, una pareja de enamorados que estaban conversando, pero él hablaba, ella no hablaba nada. Y la vi tal cual me la habían descrito. A la mujer. Sí. El hombre estaba de espaldas a mí, estaban junto a la iglesia, en el camino, y el hombre era promedio 30 años quizás, y tenía una casaca de cuero negra y una cafarena, pero yo lo vi de espaldas y tenía el pelo ensortijado, el cabello ensortijado, y ella estaba mirándome en dirección a mí, me refiero, toda vestida de negro, como las chicas dark, con el cabello negro larguísimo, los labios pintados de negro, las uñas de negro, ¿y en esa tenía época los pómulos negros, todo negro? No existía todavía esa moda, ¿no? Gótica, no había entrado esa moda gótica, quizás en Europa, supongo, ¿no? En Alemania, qué sé yo, ¿no? Pero acá al Perú no habría llegado. Eso ha llegado ya cerca al año 2000, o sea, el 98 para acá me refiero, ¿no? Pero en el 90-92 no existía, ¿no? Era rarísimo.
Y cuando yo paso a su costado, la chica me clava la mirada y le vi los ojos negros, absolutamente negros. Wow. Yo me asusté, me quedé paralizado. Entonces seguí caminando, evitando la mirada de ella, pero ella me seguía con la mirada. Mientras yo caminaba, ella me seguía. Y el chico le hablaba y seguía hablando. Y ella me seguía con la mirada. Yo realmente me asusté bastante. Entonces terminé mi recorrido y llegué hasta el mismo mirador. Me habré quedado unos 15 minutos solo en el mirador. No había nadie y hacía un frío indescriptible. Entonces yo dije, bueno, ya no hay nada, me voy a mi casa, ¿no? Me voy al canal, acá no pasó nada y ya se acabaron los asesinatos, ¿no? Pero algo me llamó la atención. La señora que me dijo que la había visto, me dijo, mejor, me acuerdo, nunca me voy a olvidar esa frase: ándate a tu casa antes que tú seas el último muerto. Nunca me voy a olvidar. Entonces yo le dije, no creo, le digo, cuando conversé con ella, no creo la bruja que esté buscando periodistas, ¿no? Pero ella me dijo, no, ándate antes de que seas el último muerto. Y llego, como le digo, estaba en el mirador, serían las 2:15 de la mañana, y en ese momento dije, me voy, se acabó, ya no hay más. El frío era horroroso y me di la vuelta. Y en ese momento la vi cara a cara así. La mujer había puesto su barbilla en mi hombro y cuando volteé, nuestras narices casi chocaron y le vi la cara realmente por primera vez. Tenía como una máscara como si fuera de porcelana y la porcelana vieja se craquelea, está toda cuarteada. Tenía, o sea, los 25 26 años eran una fantasía. Realmente era una mujer viejísima que se había puesto como una máscara en la cara, un maquillaje extremo, grotesco, todo cuarteado en la cara, horrible. No era la misma forma que yo lo había visto conversando con el muchacho sentados en el piso. Se había pintado los labios de negro, los pómulos de negro, tenía los ojos completamente negros, casi no existía la pupila. El globo ocular blanco. Globo ocular. O sea, la parte negra cubría casi todo el ojo. Y me quedé petrificado. Entonces ella se me acerca más hasta llegar casi a chocar su nariz con la mía y abrió la boca y tenía todos los dientes carcomidos, como un musgo, como si fueran hongos, como una mujer descuidada que tuviera 100 años, 90, 100 años, algo por el estilo. Y me dijo, ¿tú sabes qué hora es? La hora de los muertos. Y en ese momento, no sé de dónde he sacado fuerzas, creo que del miedo, empujé a la mujer y comencé a correr por todo el largo de la iglesia hasta llegar al puente de los suspiros. Y atrás mío yo escuchaba un chillido, como si me persiguiera algo que gritaba, pero no gritos, sino chillidos, como un animal, como si algo me persiguiera, ¿no? Y yo seguía corriendo, atravesé el puente de los suspiros corriendo y llegué a las escaleras. Hay unas escaleras muy altas, ¿no? Uh-huh. Llegué a las escaleras y arriba habían 3 niños, esos pirañas, ¿no? Esos niños que andan de madrugada a ver a quién le roban, que tendrían pues 8 años, algo por el estilo. Y cuando me han visto llegar corriendo, se pararon completamente asustados. Pero ellos no me miraban a mí, ellos miraban atrás mío. Yo nunca jamás volteé a ver lo que había. Cuando llego más arriba de la mitad de las escaleras, me recompongo un poco y, haciéndome el elegante, les digo, ¿qué les pasa? ¿Han visto un fantasma? Y se miraron entre ellos y me dijeron, no señor, hemos visto que atrás suyo venía una cosa negra con el cabello larguísimo, pero cuando usted corría, esa cosa flotaba en el aire como queriéndolo alcanzar. No, le digo, ustedes han visto... Y yo volteaba así, miraba a ver si no me seguía. Han visto otra cosa, pero ellos me dijeron, no, era como una cosa, o sea, no sabemos si era alguien, un hombre, una mujer o algo, pero era como una mujer parecido con cabello larguísimo, el cabello larguísimo que flotaba en el aire. Y chillaba y trataba de alcanzarlo, y mientras usted corría, esa cosa trataba de alcanzarlo encima de sus hombros y flotaba en el aire. Mientras usted corría, esa cosa flotaba. ¿Están seguros?
Pero claro, comenzaron a mirarse entre ellos y salieron disparados cada uno para su lado, disparados, desaparecieron del mapa. Entonces yo volteé y quedé mirando la iglesia y dije, no, yo no regreso a buscar la verdad, yo me voy. Ya estaba bien asustado. Claro, era muchísimo más joven, no había hecho ninguna experiencia paranormal anterior, no había hecho ninguna investigación, ¿no? Entonces me fui al canal y estaba completamente sudado, me acuerdo del miedo, supongo. Llegué al canal como a las 4 de la madrugada y a las 6 de la mañana entra el equipo de prensa que había estado haciendo periodismo en la calle de noche. Y me dicen, jefe, mire lo que hemos traído, otro muerto más en Barranco. Creo que fue el octavo. Pero no puedo especificar, no me acuerdo ¿en qué lapso? Si fueron, claro, durante 5 meses, un año, o entre el 90 y el 93, a eso me refiero. O sea, no sé el lapso de tiempo, pero creo que fue el octavo. Entonces traen las cintas de video, las ponen en las caseteras y justo veo la primera imagen que había captado el camarógrafo al muerto que estaba en la playa, justo abajo del mirador. Y veo al muchacho de casaca de cuero negra con al mismo joven que estaba conversando con esta mujer. Y vi cuando en el momento el fiscal lo voltea así, boca arriba. Wow. Y tenía un corte de oreja a oreja. Le habían cortado parte de la tráquea y le habían sacado la tráquea hacia afuera. Y ahí lo vi, que era el mismo joven que yo había visto conversando a las 2:15 de la mañana con esta mujer. Esa mujer era la asesina. Yo no sé si la bruja de Barranco, etcétera, la mujer vampiro, pero lo que sí es real es que yo la vi conversando, al muchacho lo vi conversando con esta mujer y a las 6 de la mañana apareció muerto. Y después de ese asesinato desaparecieron para siempre. No volvió a escucharse más. No, ya no han volvido a ver en Barranco más asesinatos desde esa época. Fue a principios de los años 90, entre el 90 y 92. Qué terrible. ¿Y cuánto tiempo después te costó regresar a Barranco, dices? Yo habré regresado a Barranco en el 2013, 2015. Dejé de ir un montón de tiempo. Cada vez que iba de día, por algún motivo de trabajo o algo, evitaba pasar por el Puente de los Suspiros. Porque el terror que se siente es indescriptible. Claro, una cosa es que te cuenten esa experiencia, otra cosa es verla a 1 centímetro. Sí. A partir de ahí comencé a investigar todos los casos paranormales que pude. Me convertí en una especie de Karl Kolchak. De Karl Kolchak. Sí, justo te iba a decir eso. Ese periodista, ¿no? Que fue la inspiración, la serie que fue la inspiración de X-Files después. Claro, ¿no? Pero a partir de ahí me volví un investigador paranormal. Aunque antes hubo en el diario La Prensa, hubo una persona, Helmut Meyer, que escribía Crónicas de Misterios. Crónicas de misterios y cosas así, ¿no? Entonces yo a partir de ahí comencé a creer estas cosas y comencé a investigar fantasmas y etcétera. Es muy interesante porque con lo que hemos escuchado de otros testigos, con el relato que tú tienes, hay bastantes coincidencias, ¿no? Por ejemplo, primero uno de los patrones es una mujer joven. Claro, como negro, 25 años, ¿no? Sí. Pero negro, de lejos aparenta una edad muy joven y tú la ves, ¿no? Pero cuando la tienes de cerca es una mujer completamente vieja y horrible, ¿no? Es como que la ilusión se va. O la ilusión que te proyecta. Claro, algo así. Bueno, aparte que la ves a 2, 3, 4 metros, 5 metros y te parece joven, pero a la hora que la tienes pues a 10 centímetros le ves el maquillaje en la cara, ¿no? Pero es curioso porque este chico estaba conversando con ella y él no lo veía. No lo notaba, él trataba como de enamorarla, ¿no? La miraba y le conversaba y hablaba y como un enamorador, ¿no? Uh-huh. No se imaginó que 4 horas más tarde iba a amanecer muerto en Barranco. Igual que el testimonio del taxista que acabamos de escuchar hace un momento, también él la vio como una mujer muy joven, guapa incluso, claro. Y cuando ha volteado, cuando ella ya comienza a tocar el tema de que se había comido carne humana, cosas así, la ve y era una vieja totalmente, ¿no? O sea, hay una especie de metamorfosis inmediata que no se sabe si es porque ella induce a esa ilusión. Puede ser que ella... algo así como una hipnosis, algo así. Ella te deje seducir por una imagen, ¿no? Ella proyecte una imagen y ya cuando la tienes cerca ves que es realmente un monstruo, ¿no? Y otra de las cosas también que no solamente lo escuché en este testimonio, sino también en otros, mucho relacionan la calle Pasos.
en Barranco, y creo Sí. que los periodistas que de Claro. tu canal... No solo los de mi canal, porque fueron asesinatos que aparecieron en Barranco, me acuerdo, iban todos los periodistas y recogieron testimonios de los vecinos Sí. que la habían visto en la calle Pasos, ¿no? Caminando. Que en esa época creo que era un lugar mucho más desolado porque Más oscuro, y no claro. estaba, claro, no tenía iluminación, me parece, y todavía no estaba asfaltada, ¿no? Un sitio Claro, un poco peligroso, claro. inclusive, Sí, ¿no? sí. Entonces yo ya tenía una base. Cuando yo fui a buscar quién era el supuesto asesino, yo ya tenía una base intuitiva de que era una mujer joven, que la habían visto en la calle Pasos, no solo porque los periodistas de Canal 13, sino los periodistas de los medios contaban lo mismo, ¿no? Todos los periodistas coincidían en lo mismo por testimonios de la misma gente, pero nunca se encontró el asesino. Eso es la verdad. Y otra de las coincidencias que, claro, habíamos hablado de que el mito de Sarah Ellen era una ley, justamente pues era un mito, pero habla de regresar cierto tiempo después para cobrar una venganza, ¿no? En este caso se habla de rejuvenecerse, parece, ¿no? Igual que la condesa esta Bathory, Claro. Elizabeth Bathory, también Claro. ella utilizaba la sangre humana para rejuvenecerse, ¿no? Claro. Como que es también otro de los patrones entre estos casos de vampirismo, ¿no? Sí, aunque por los testimonios que yo pude encontrar y lo que me contó la vendedora que la había visto cuando tenía 6 años, me dijo, es que ella había hecho un ritual y que tenía que ofrendar la sangre de hombres jóvenes para volver siempre a ser joven de nuevo, ¿no? Como una especie de pacto. Era un pacto, ¿no? Pero curiosamente, después de que yo la vi, desapareció. Yo no sé, pero alguien me contó, o sea, sacando conclusiones, ¿no? Parece que yo rompí la racha. O sea, ella mataba y después se encontró con uno al que no pudo matar, o sea, que se escapó. Que se le escapó. Y eso cortó la racha de asesinatos que hubieran continuado, ¿no? Posiblemente, si yo no lo hubiera visto conversando con una persona y yo hubiera sido la víctima, yo hubiera podido terminar muerto. Solamente que alguien se me adelantó y la enamoró. Pero muy posiblemente, si yo la hubiera encontrado sola a las 2 de la mañana, siendo una mujer atractiva, de cabello largo, lacio, negro, etcétera, posiblemente yo le hubiera hecho la conversación. Claro, a lo mejor yo hubiera terminado muerto también, pero otro llegó antes que yo y fue el frito. Todos los asesinatos eran pérdida de sangre. Todos, eso sí me acuerdo. Eso fue lo que me llamó la atención, porque si yo estando en el canal hubiera visto que eran asesinatos comunes, asesinados, baleados, Claro. o acuchillados, como cualquier asesinato, alguien que lo asaltaron, o sea, no me hubiera llamado la atención. Porque eso es lo que ocurre. Un asesinato como ocurre en cualquier sitio, en barrios altos, qué sé yo, un Y asesinato mayormente en la época de terrorismo, de por gran supuesto. peligro que tenía Lo que a mí en me ese llamó la tiempo. atención es de que todos estaban degollados Ujú. y que todos les habían extraído la sangre. Entonces eso es lo que a mí me lleva. Yo primero le pregunté a mis amigos, mi familia, oye, ¿quién será este fulano, no? Que anda matando, ¿no? O sea, ¿y para qué les extrae la sangre? ¿Cuál es la idea de la sangre? ¿No? Eso es lo que a mí me llamó la atención y fue el motivo que me hizo ir a buscar quién era el asesino, pero ya suponía que podía ser una mujer por el perfil, ¿no? ¿Cómo si llegaste Porque a esa todos conclusión? eran hombres. Porque todos eran hombres. El asunto de que les extrajera la sangre me indicaba a mí de que tenía que ser o para tomársela o para un ritual. No creo que alguien les trajera la sangre a alguien para venderla, por ejemplo. No tiene sentido, claro. ¿no? Claro. Tenía que ser algo por ahí y me llamó bastante la atención. ¿Por qué? Ni idea. Pero eso me marcó el inicio de una carrera en la búsqueda de lo paranormal. A partir de ahí, yo inclusive era ateo hasta esas épocas. Y a partir de ahí me volví creyente. O sea, comencé a buscar respuestas que no existen fácilmente. He visto de todo. He visto posesiones. Yo les comento de que en mi búsqueda de espíritus, fantasmas y cosas así, psicofonías, EVPs, 4 veces he tenido encuentros con entidades peligrosas que no son fantasmas. No las he visto, pero las he sentido, las he olido, he escuchado sus gruñidos y he sentido sus pasos. El techo cruje como si un elefante caminara encima de tu casa. He visto las paredes de una casa de concreto rajarse mientras escuchas los gruñidos. El olor es indescriptible, el frío baja a 0. En otra oportunidad yo voy a contar, si me invitan, el caso del cine infernal que hay en Lima,
que existe en Lima. Pero fuera de la vaina, cuestión de la paranormal, el cine, lo que llama la atención es de que abajo del cine hay otro cine. Y no es un cine moderno, es un cine de los años 50. Y abajo hay otro cine igualito, que fue un cine clandestino, que funcionó así durante muchos años y está clausurado. Y eso ahí sería motivo de otro programa, es porque un caso impresionante adicional de posesión demoníaca delante mío, grabando con cámaras de video para una iglesia evangélica. Yo tenía 3 cámaras, no voy a contar el caso ahora, ¿no? Pero tenía 3 cámaras de video con un switcher, y las cámaras grabaron estática, como en esa película que envían a una mujer en una esfera, como una máquina del tiempo, algo por el estilo. Contacto. Y las cámaras grabaron estática durante 30 minutos. Claro, yo grabé un programa de televisión al que invitaron a un chamán, y las cámaras comenzaron a grabar solo estática. ¿Un chamán o un brujo? Era un maestro, que no puedo decir su nombre porque existe, vive, saca publicaciones en los periódicos. Es un maestro tal que dice que está pactado con el diablo y cosas así. Y comenzaron a ocurrir todo tipo de cosas. He visto una posesión demoníaca delante mío, con cámaras y todo, en 1996. Son cosas que recién salen a la luz, aunque yo los he comentado en mi Facebook y las cuento entre mis amigos, ¿no? Pero a partir de lo que me pasó en 1992, eso justamente te quería preguntar. he visto una serie de cosas paranormales impresionantes. ¿Tú consideras que a raíz de la experiencia de Barranco, ¿no?, del año 92, me parece que ha sido, crees que al ingresar a este mundo, mundo paralelo o del misterio, has empezado también a cruzarte ya con casos demasiado fuertes? 4 veces he estado frente a demonios. No son fantasmas, demonios reales. Una vez vi uno, pero no lo vi, ¿cómo te puedo explicar? Vi los ojos rojos. En el piso vi unos ojos rojos, en el piso. Entonces prendí la luz y no los vi. Apagué la luz, no estaban. Dije, será un gato que está en el jardín, ¿no? Y de repente se prendió la luz en el jardín. Y lo que mejor era que en el jardín no había focos, no había ningún foco de luz, y se prendió una luz amarilla intensa y comenzaron a rajarse las paredes de la casa. Fue uno de los casos paranormales más fuertes que he vivido. Eso no son fantasmas. El caso que yo viví en el cine, este cine subterráneo, es lo más brutal que he visto. Aparte de porque en este cine, si me permiten hablar, es que no voy a contar el caso hoy día porque es muy largo, pero el caso fue impresionantemente fuerte. Uno de mis camarógrafos se murió. Estábamos grabando, no puedo decir nombres porque no estoy autorizado, pero los demás están vivos. El director de cámaras es ahora un conocido DJ radial, que en esa época también lo era, famosísimo. No puedo decir nombres porque nadie me ha autorizado a decirlo, no quiero dañarlos. Pero en esas épocas viene una iglesia evangélica al Perú y alquilaron un cine para hacer sus transmisiones. Entonces invitan al chamán, y en este cine, eso lo dejamos para otro programa más grande, más documentado, ¿no? En el cine, no adelantes mucho porque si no vas a tener que contar. No voy a contar el caso, pero en el cine llegamos y había otro cine abajo. Entonces entramos y era un cine que había funcionado en los años 50 clandestinamente, y pasaban cabarets, burlesques, tipo cancán, y películas pornográficas que estaban prohibidas en esa época. Y en el sótano, esto es un preámbulo, lo demás lo hacemos otro programa. En el sótano del cine había un segundo sótano. Entonces en ese sótano era donde las bailarinas se cambiaban, pero abajo había una trampilla que nosotros abrimos por curiosos. Y abajo, que era como una puerta oculta en el piso. Oculta en el piso. Abrimos una trampilla y había un cuarto abajo. Un cuarto sin ventanas. Y cuando bajamos al cuarto, estaba todo lleno de sangre seca. Todo el piso, las paredes, el techo, todo era sangre. Entonces el vigilante nos contó de que en los años 50 había funcionado ahí un cine clandestino, y a una de las chicas que era bailarina la habían encerrado en esa habitación del sótano y la habían descuartizado, la habían matado, y la sangre se había quedado
Impregnada. No impregnada, o sea, nunca lo lavaron, pues, o sea, clausuraron el sitio y la sangre, por eso habían, como si ella hubiera estado pidiendo ayuda en las paredes y con las manos ensangrentadas, y habían huellas de sus manos en todas las paredes. Qué terrible. Era recontra fuerte. Entonces, nosotros en ese cine, claro, cerramos la puerta y todo, ¿no? Pero en ese cine subterráneo hicimos las grabaciones y pasó lo impensable. Uno de mis camarógrafos se murió. Fue el caso más brutal que he visto de una posesión demoníaca delante mío. Pero en esas épocas yo ya creía en estas cosas. No puedo adelantar más, lo dejamos para una posterior transmisión. Si gustan ustedes, yo se los cuento. Por supuesto. Tengo la cinta, guardé una de las cintas. De la ¿Tienes el estática. material? Tengo el material, está en VHS. Perfecto. Guardé una de las cintas. Pero el caso fue impresionante y vi todos los fenómenos paranormales en un solo sitio. Ocurrió cuando entró ese chamán famoso, ocurrieron todas las cosas. La temperatura bajó a 0. De nuestras bocas cuando hablábamos salía vaho. Las cámaras se congelaron, se apagaban y se prendían, y el switcher se iluminó todo, se cruzó el switcher de las cámaras. Entonces yo pensé que se había malogrado y fui a la pared y saqué la corriente de la llave general. Y el switcher y las cámaras seguían prendidas y ya no tenían corriente. Yo mismo desenchufé todo de la pared. Comenzaron a rodar unas botellas por el piso. Comenzó a llover dentro del cine. Comenzó a llover. O sea, gotitas de agua. Dentro del cine comenzó a llover. Comenzaron a pasar cosas increíbles. Se sentían pisadas en el recorrido hacia la pantalla, hacia el escenario. Pasaron cosas impresionantes. No puedo contar más porque ese no es el tema del programa, pero ese cine existe hasta ahora. Yo te voy a llevar un día, Pedro, y te voy a decir, acá pasó, acá fue, y vamos a tratar de entrar al sótano, porque ahora funciona, no como cine, está clausurado, pero vamos a tratar de entrar abajo. ¿Y lo transmitimos en vivo, Emilio? Sería impresionante. Hay que llevar a Matt. Sí. Claro, fácil, fuertísimo. Sería interesante, ¿no? Lo peor de todo es que este chamán sigue saliendo en los periódicos, en su aviso sale, y sigue que es un brujo pactado. Bueno, sí, pues muy interesante. Hay mucho de qué hablar. Espero que les haya gustado. Por supuesto. ¿No? Pero este cine existe todavía, no lo han derrumbado, existe en Lima, y nadie sabe que tiene un cine subterráneo, y ahí ocurrió un asesinato impresionante. Wow. Sí, interesante. Nos olvidamos de comentar que Carlos Vale también nos brindó su testimonio hace 2 programas sobre el hombre sombrero, ¿no? O sea, deben ya parecerles conocido porque justamente él fue que nos brindó ese testimonio directo de su experiencia que tuvo en la punta, ¿no? Claro, que tú lo nombraste en un programa, comentaste mi historia, y yo creo que una vez que uno comienza a investigar ese tipo de cosas, comienzan a pasarte cosas malas. O sea, las entidades comienzan a contactarte. Las mismas entidades malas comienzan a venir hacia ti. Como por ejemplo, es como que abres los ojos a otro mundo. O abriste algo. Abriste una puerta. Que ya empezaste a cruzarte con esa serie mira, de casos, ¿no? mis amigos, por ejemplo, me dicen, oye, pero tú eres el único que te pasan estas cosas, ¿no? Pero obviamente, si yo voy a ir a una fiesta infantil a buscar fantasmas, no voy a ver nada, ¿no? Pero si me meto al cementerio a las 3 de la madrugada, si me pongo a exhumar tumbas de vampiros y cosas por el estilo, comienzan a ocurrirte cosas fuera de lo común. Claro, ¿no? pero lo que te ocurrió con el hombre del sombrero, ahí hay testigos. Está esta pareja claro, de chicos, está la profesora. Una reunión, claro. Yo O sea, creo no es que que no te fue por ocurra ellos. solamente a ti, sino que tienes testigos cerca que pueden corroborar lo que viste. Claro, ¿no? Fue increíble. Yo me di cuenta que no era una persona viva, pero era sólido. Era una persona como de 2 metros de altura, corpulento, tenía una capa de cuero ajada hasta el pie, ¿no? Hasta abajo. Tenía un sombrero de ala ancha. Su piel era completamente blanca. No lo vi de frente, lo vi de atrás. Pude verlo un costado del cuello. Totalmente arrugado. El chico más bien que estaba delante de él, sí le vio los ojos y le tomó una foto con el celular. Pero cuando terminó todo y el hombre desapareció, revisamos la foto y no había nada. Y lo que yo puse un comentario en el programa anterior en Facebook, en YouTube puse un comentario análisis, porque yo soy comunicador social, estudié con telecomunicaciones. Yo analizo la cuestión con base científica, ¿no? Y no hay forma de que, si se puede ver en las cámaras, se puede ver en las cámaras de video, lo registra el CCD, lo registra la pantalla, lo registra el lente, lo puedes ver con los ojos, pero a la hora que alguien le toma un video o una foto, no sale impregnado. O
sale simplemente la puerta, la calle, la ventana, o sea, no se ve, no se graba. Para mí la única explicación es de que es un fenómeno cuántico. O sea, de que este hombre no lo estamos viendo realmente, sino es una proyección. Él está en otra dimensión y él astralmente está proyectando su imagen dentro de nosotros. Entonces, a la hora que él desaparece, obviamente ya no hay forma de registrarlo. Ahora, para que alguien lo pueda entender, ese es el ejemplo que yo di en la página, es de que como si tú pusieras una memoria USB en una computadora, o un disco, un DVD, y grabas el icono del acceso directo, pero no grabas la información, el icono del acceso directo. Claro. Entonces, cuando lo abres en la misma computadora, redirecciona, busca la ruta y abre el archivo. Pero si te vas a otra computadora y metes el mismo USB con el icono, te dice que no encuentra nada del archivo. Perdiste el enlace. Algo parecido, o sea, porque yo lo he tenido ese hombre de frente. Estuve a punto de tocarlo. Detuve mi dedo a 1 centímetro de su hombro. Y en ese momento el chico le toma la foto. Y en la foto a mí se me ve, en esa época cuando la vi en el 2011, fue en diciembre de 2011, se me ve a mí parado junto a la puerta con la mano en alto. Y inexistente, no hay nadie, está vacío, transparente. Y por lo que he podido recoger en fuentes de otros países que también lo han visto, es que nadie puede tomarle una foto. No existe, no hay forma de registrarlo. No podemos hablar de espectros de luz porque la cámara registra todos los espectros. No podemos hablar de las limitaciones del ojo humano que siempre tiene, ¿no? Pero lo vemos nosotros, lo ve la cámara. Es algo bastante extraño. Para mí la única explicación es que es una ventana cuántica, ¿no? Posible. Es una proyección como holográfica nada más. Muy bien, Carlos, te agradecemos a ustedes por haber compartido invitado, claro. No sé cómo llamar, terroríficas, no sé qué llamar, escalofriantes, pero eso sí. Pero son experiencias paranormales que más de uno no va a dormir esta noche, ¿no? Muchas gracias y. Espero les haya gustado, ¿no? Así es. Creo que tenemos algo para el sorteo que anunciamos la semana pasada, el sorteo del kit de limpieza que tiene Emilio en este momento. Aquí está. Y vamos a hacer el sorteo con las personas que siguieron las reglas, que eran darle like a la página, suscribirse al canal de YouTube y comentar el video. Los nombres están en esta urnita. Vamos a hacer una pequeña chocolateada. Y Pedro, por favor, elige al ganador. Muestra en la cámara que están todos los nombres aquí. Ahí están los nombrecitos. No voy a pensar que es el mismo repetido. Sí, y muéstralo a la cámara de ella. Boris, a ver, se ve acá. Que se vea bien, ahí. Un poquito borroso se ve, ¿no? Boris Manfredo Nevado Captcha. Boris, te vamos a contactar a través de tu YouTube para indicarte cómo vamos a entregarte el premio. Muchas gracias por participar y a los demás no olviden suscribirse al canal de YouTube. Así es, próximamente tendremos también el sorteo del otro kit que queda pendiente, ¿no? Así que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. No me queda más que agradecerles por esta interesante charla. Así es. Gracias, Pedro. Muchas gracias también. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Richie. Gracias. Gracias, Emilio. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos ven. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche.